Verme rodeado de una medicina en Puebla, de una práctica de primer nivel, tecnología y un estrato socioeconómico alto, claro que empieza a llegar el dinero y empiezan a llegar las oportunidades del materialismo. Y me volví un tanto arrogante y a veces muy indolente. Hoy me he dado cuenta que el poder despertar y tener la bendición de hacerlo es maravilloso. Además de poder brindarle la ayuda a realizar mi labor y disfrutar de mi familia. Puebla no solo se ha destacado en el ámbito gastronómico, cultural e histórico, sino también se ha posicionado en el rango de la salud, contando con médicos especialistas, pero sobre todo de gran calidad y calidez humana, como Eduardo Aquino León. Eduardo es un hombre que desde niño soñó con ser médico, y su inspiración fueron los programas de televisión que veía. Sin embargo, al lograr su meta, también lo dominó el ego. No obstante, al darse cuenta de su error, comprendió que su mayor tarea era ayudar a los demás. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Eduardo Aquino León, tengo 48 años y soy médico dedicado a la atención respiratoria e integral del paciente. Soy originario de la ciudad de Puebla y radico en la misma ciudad. Mi papá se llama Josué Aquino Montes, mi mamá Elsa Gloria León Mota. Tengo 2 hermanos más, mi hermana Wendy, mi hermano Josué y yo soy el mayor de los 3. Mi primer día en el kinder, yo tenía miedo y estaba llorando y junto a mí se sentó una niña rubia de nombre Brenda y me gustó mucho. Y entonces el tenerla junto a mí me dio tranquilidad y no quería que me viera llorar. Yo tenía 6 años cuando mi mamá empezó su trabajo de parto. Nos llevó mi papá a casa de mi abuelita a cuidar y yo estuve llorando, estuve preocupado, pensando que algo malo le fuera a pasar a mi mamá. Ya la tranquilidad absoluta llegó al día siguiente cuando regresó mi mamá y ya con un bebé en brazos. Hay un recuerdo muy anclado de mi infancia que fue cuando mi papá llegó con una cajita y en esa cajita había 2 conejitos y uno de ellos me encantaba porque yo me lo ponía en el pecho y me rascaba y me daba besitos. En mi etapa escolar siempre fui muy tímido. En la secundaria tenía un amigo de nombre Martín y tuvo la experiencia de que falleció su mamá y esto generó mucho miedo en mí cuando por primera vez pensé en la posibilidad de perder a alguno de mis padres. Recuerdo que en 1992 la Malinche se cubrió de nieve hasta el bosque. Y mi papá llegó un día y me dijo, oye, la montaña está completamente nevada. La nieve es encantadora, el bosque nevado. Pero definitivamente la mejor experiencia de ese evento fue que estuve con mi papá. Recuerdo que mi papá era tal vez un tanto impulsivo. Sí llegué a tenerle miedo a mi papá, porque la manera de arreglar las cosas en esos tiempos pues era con disciplina física. Sí hubo algunas ocasiones en las que me enfrenté a él, no físicamente, pero pues, no de la mejor manera. La relación con mi mamá fue un poco más de confidente y sí un poquito de más relación de madre e hijo. Al ser el mayor, pues siempre tal vez me mostró más confianza a mí y mi actitud o mi personalidad se prestaron también para poder escucharla y empezar a crear ese vínculo de confianza.
Mis amigos en la secundaria eran Martín, Antonio, Agustín, José Luis y Ángel. Es con el único con el que hoy mantengo contacto. En mi etapa de estudiante, el principal factor de bullying al que me enfrenté fue mi estatura. Siempre fui el más pequeño en la fila, siempre fui el más pequeño de todos mis amigos, y esto, como siempre, dio origen a algún sobrenombre, a hacer alguna burla, pero lo pude ir sobrellevando e incluso imponer ese respeto para que esto cesara. Y para compensar el que por mi estatura yo no fui el gran goleador, entonces busqué destacar en otras áreas no tan físicas, como fue la intelectual, la artística. Yo ya quería llegar al bachiller, porque también al hacerlo ya empezaba a pensar en la universidad, obviamente en medicina. Fui muy emocionado a la Facultad de Medicina de la UAP a tomar fotos y hacer entrevistas y todo, porque yo estaba súper emocionado. Pero el orientador vocacional en turno me desorientó. Me dijo que no iba a entrar a medicina, que medicina era una carrera muy saturada y no había éxito, y yo me dejé en ese momento llevar por ello. Me habló de biología, y entonces de primera hora, al sacar la ficha en la universidad, la elección no fue medicina, fue biología. Estuve en biología un año, no era la carrera, obviamente, pero me empecé a mentalizar en que la medicina no era lo mío. Y entonces al año siguiente me pasé a ingeniería química. Obviamente, pues no era el camino. Para el tercer año decidí ya no estudiar y ponerme a trabajar. Mi mamá pues estaba en un drama, que su hijo no fuera doctor y que ya no quisiera estudiar. Mi papá, recuerdo que lo tomó con tranquilidad y me dijo: mira, para eso estoy yo proveo, yo trabajo, tú estudia. Y yo estaba negado y dije: no, quiero trabajar, ya no quiero estudiar. Entré a trabajar a la Secretaría de Salud en un centro de salud en el área de recursos humanos. Y curiosamente fui a dar al ambiente médico. En la Secretaría el reglamento prohibía la interacción con el personal. A pesar de ello, me hice novio de una niña que era técnico optometrista. Duró 6 meses mi contrato. Después ya no conseguí trabajo. Fui a dar a un taller de herrería. Día 1 me pusieron a limar un fierro, a pulir un fierro. Me saltó una rebaba al ojo, de metal. Y ahí fue donde dije: no, yo no regreso, voy a estudiar medicina. Compré el periódico porque salió la convocatoria, se la mostré a mi papá. Yo estaba muy nervioso y me dijo: ¿y ahora qué quieres estudiar? Dije: medicina. Y él me dijo: échale ganas. En el primer cuatrimestre yo entraba a las 7 de la mañana. Entonces iba en la combi y a lo lejos empezaba a ver el hospital universitario. Y yo pensaba: ya quiero que pase rápido el tiempo para poder estar ahí. Ya quiero poder ayudar a las personas. En la universidad las principales limitaciones fueron económicas. Entonces solamente había dinero para los pasajes y ocasionalmente para alguna paleta de dulce para amortiguar el hambre. En mis primeras experiencias laborales en cirugía laparoscópica, recuerdo que fue todo un día de una jornada muy larga y muy agotadora, y no había desayunado y no había comido y no tenía dinero para poder comprar una torta.
Y unos médicos salieron de una cirugía, se fueron al vestidor y les llevaron sus Subway. Y no, bueno, al verlos, yo nunca los había comido, pero estuve a punto de pedirles que me convidaran así en serio, una mordida de su panino. Claro que no lo hice. Había un amigo que él empezó a trabajar con su hermano y empezaron a trabajar para un urólogo. Ya llegaba con su teléfono y entonces él es el que invitaba una cerveza o situaciones. Y yo quería vivirlo también. Y le pedí que me ayudara a entrar con ellos. Me dijeron que no tenían espacio, no había trabajo para mí en ese momento. Entonces recurrí a mi tío Jorge y recuerdo que le llamé para pedirle que me admitiera como su ayudante. Y me dijo, sí, mijo, sí, mañana hay una cirugía, yo te llamo. No, bueno, me súper emocioné y ya hice mis planes. Al otro día no me llamó, me frustré y me enojé mucho. Le volví a llamar y me dijo, mira, mijo, tú estás ahorita en edad y en la situación de estudiante, concéntrate al estudio. Si empiezas a ver dinero, vas a descuidar los libros. No es el momento, ya después te va a llegar. Pues me súper indigné, me ofendí, se lo tomé a mal, no lo entendía. Hoy agradezco ese consejo. En la graduación de la universidad estaba muy emocionado. Era la culminación de 5 años de preparación universitaria y me emocionaba mucho, pero también me daba miedo el siguiente paso, que era el año de internado. Mis papás no me lo dijeron, pero indiscutiblemente estaban muy contentos y muy orgullosos. Hubo un momento en mi vida ya como médico que sí dudé de mi capacidad como tal. Estaba en un hospital y el jefe de servicio, el doctor Antonio Razo, es un cirujano, era muy estricto, muy estricto, y en ese momento él elegía de repente a alguien para estarlo acalambrando, y en una de esas me tocó a mí. Y por primera vez, y fue la única vez, que lloré pensando que yo no servía para ser médico y que era mejor el trabajo en una fábrica. Mi primer trabajo como médico fue en un consultorio de alguna farmacia de genéricos, cuando circunstancialmente llegué al área de neumología con mi gran maestro y amigo, el doctor Alfredo Domínguez Peregrina, donde colaboré con él durante 10 años. El principal obstáculo en la práctica médica fue mi apariencia de muy joven. Estaba de guardia en el hospital y llegó alguien a consulta. Entonces, por rol me tocaba, y al verme, porque antes no tenía bigote, entonces me veo más chiquito, y me dijo, ¿tú eres el doctor? Dijo, sí. Pero es que yo la otra vez vine y estaba fulano. No, pues ya no está. ¿Pero eres estudiante o ya eres médico? Los pacientes no se sentían en confianza al ver a un médico jovencito y siempre prefieren ver a alguien de mayor edad pensando que la mayor edad les va a dar más experiencia. La primera satisfacción, siendo ese médico joven, fue que un paciente regresara a agradecerme porque el tratamiento le había funcionado. Pero podía más en ese momento la inseguridad. Y entonces de momento fue, ok, gracias, ¿no? O sea, qué padre. Y luego,
¿y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si solo me lo dijo por compromiso? ¿Y qué tal si...? Y empezaban esos pensamientos negativos en bucle. Una de las adversidades limitantes en la práctica fue en una comunidad indígena de alta marginación en la Sierra Norte, y un día llegó un niño de 5 años, lo llevaban, se había caído del caballo, el papá le había caído encima, entonces llegó el niño con un traumatismo craneoencefálico severo y no había nada. Ellos iban por una pastilla, una inyección, y no había nada en la clínica para poderles ofrecer. Son personas que tampoco dimensionan la gravedad del problema. Cuando sucedió esto, son muchas las emociones que se viven en ese instante. Miedo, desesperación, angustia, enojo, porque no hay los recursos. En ese periodo laboral, en esas condiciones, yo pensaba y renegaba: ¿qué hago aquí? No hay tecnología, estoy en la sierra, otros amigos ya están en la ciudad trabajando en los hospitales, ganando dinero, comprándose sus autos, teniendo ese reconocimiento, y yo lo quería. Hasta cierto punto había envidia. Sí, había envidia porque el que menos se esforzó en la universidad, hoy ya le iba bien laboralmente, y yo no. Yo estaba en esas condiciones, entonces sí fue muy frustrante y estaba yo enojado. Entonces yo quería que esa práctica o el que yo hiciera bien las cosas se me fuera reconocido y remunerado. Anhelaba estar en los grandes hospitales, ¿no? Y circunstancialmente fue así que tuve la oportunidad de llegar a la Beneficencia Española y con el maestro que yo quería estar. Y fue circunstancial porque cuando yo ya no podía seguir por el gran estrés que generaba el hospital anterior, una amiga me dijo: oye, el doctor necesita a alguien. Yo: ¿en serio? Sí. Y para hacer su mano derecha y todo, y fue así como llegué. Tengo la oportunidad de estar en el área de neumología, pues ya fue mi máximo. Poder estar, yo decía, por fin llegué a las ligas mayores. Y yo me sentía muy realizado y muy abocado al trabajo y muy entregado para ganarme la confianza de mi maestro, y así fue. En el Inter, nos vamos desensibilizando, o me fui desensibilizando y aterrizando un poquito más en el tema material, pues, la droga de los restaurantes, de los autos, de pacientes famosos y mucha popularidad, y te empiezan a reconocer en ese momento, y pues es como una droga, porque es de quiero más, y quiero que mi nombre suene afuera, y quiero que me reconozcan, y empieza a pasar, y empiezan, es que el doctor Aquino, y llego al hospital y todo el mundo te conoce, y ay doctor, y que usted me salvó, y entonces infla mucho el ego. Sí, se infla mucho, demasiado. Es el clásico subirse en su ladrillito. Yo dentro de esa arrogancia no me di cuenta de mi verdadero papel, del que debe ser un médico. Y entonces un internista una vez me dijo: oye, mira, deberías pensar más en ti, en el tema de estar solo, independizarte. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo me enojé y entonces pensé: ¿pero por qué? O sea, si es lo que yo tanto quise, lo que tanto anhelé, tanto deseé desde la universidad, por fin ya lo tengo, aquí me voy a quedar siempre. Aquí, porque esto es lo que siempre quise. Diez años después,
me aterrizaron las palabras de ese maestro. Sí, ya tenía que ver por mí, por mi propia práctica, por mis propios pacientes, por esa realización personal, porque era cola de león. Y eso fue lo que me llevó con mucho miedo, pero a tomar la decisión de independizarme. Y es la mejor decisión que he tomado. Durante la pandemia, todos tuvimos pacientes que murieron en sus domicilios y en los hospitales y los que alcanzaban lugares. Al no tener una buena relación con mi papá, y yo lo señalaba y tenía mucho conflicto y rencor, el año pasado, el 30 de abril, que hablé por primera vez con mi hijo de lo que iba a pasar, de la separación, justo en ese momento, entendí a mi papá. Y hace unos meses que tuve la oportunidad de ir con él, y él me pidió perdón, y nos abrazamos, y nunca había abrazado a mi papá verdaderamente de un abrazo. El haber llorado definitivamente fue por todas las emociones que yo llevaba, fue por mí, porque me di cuenta que, aunque no lo recordaba, por el ego, por esos mecanismos de defensa, pero mi papá siempre fue mi Superman, siempre. Y en el subconsciente está, y es lo que soy, y vengo de él y vengo de mi mamá. Y hoy quiero iniciar una relación con mis papás, porque no la tengo. Una verdadera relación, conocerlos para poder honrarlos. Después de haber tenido todas estas experiencias de vida, personales y profesionales, es como si yo voy en mi auto, ahora yo voy adentro manejando a gran velocidad, no veo el tablero, no veo el paisaje, veo lo que está adelantito y ya llegué. Pero hoy puedo detener el auto, bajarme y poder hacer un análisis del pasado, pero aquí y ahora. Y es muy satisfactorio y muy tierno y muy reconfortante que el sueño de Lalito se hizo realidad. Lo que hace especial a Eduardo es el haberse aferrado a sus aspiraciones, a enfrentarse a sus equivocaciones y enderezar el camino, pero sobre todo a ser un médico con gran calidad y calidez humana. En todo, o sea, el poder ayudar no quiere decir necesariamente que el paciente viva 200 años, pero el poder ayudarlos a vivir sin dolor y con una calidad de vida emocional y orgánica es una gran satisfacción. A las personas que vean mi historia, les comparto el siguiente mensaje. Vivir en el ego no funciona. Ya dejen el pasado. No se proyecten al futuro, no de la manera en que lo venimos haciendo con miedo y temor. Piensen bonito, día a día, hoy, aquí, ahora. Me gustaría que me recordaran como el médico que no solo les atiende, sino que les da su corazón.